Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto una vez más poder compartir con ustedes esto maravilloso de Dios que trae a nuestras vidas vida eterna. Su palabra trae vida eterna. Su palabra es la medicina que hoy necesitamos para poder estar pegados a Él, porque este mundo se ha corrompido hasta el punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y bueno, la escritura siempre ha sido clara y ha, por decirlo de alguna forma, tipificado, por decirlo algo. De hecho, si usted lee la carta del apóstol Pablo a los Romanos desde el capítulo 1 hasta el 8, 9, encontramos lo que el Señor ha traído a nuestras vidas y ha encerrado todo en pecado para que el mundo entienda que se necesita a Cristo para poder ser salvos. Y la confrontación directa de la palabra de Dios con el hombre llega a un punto que nos incomoda, que nos confronta, que nos crea un sentimiento inicialmente de rechazo. El hombre pervertido no tiene una conciencia de maldad hasta que su vida se mira en el espejo de la Escritura. Y el hecho de predicarlo no significa que los que hemos predicado o los que estamos predicando o los que van a predicar lo hayan alcanzado todo. El mismo apóstol Pablo decía de los pecadores, los cuales yo soy el primero. Eran anuncios de él. Dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, ¿verdad? Pero una cosa hago, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es confrontación directa al hombre por parte de Dios. Nosotros los hombres no queremos ser confrontados. La esposa, cuando es confrontada de manera justa o llamarla de algún modo, con razón, por el esposo, la esposa regularmente se molesta y rechaza. El esposo, cuando es confrontado, también hay como un ánimo de defendernos, ¿verdad? Los hijos, los que tienen hijos, sabemos que cuando tratamos de corregir a nuestros hijos, lo primero que ellos tratan de hacer es justificarse. De hecho, buscan la forma de poder ganar como una razón o por decirlo de alguna manera, como una lucha entre quién gana y quién no gana, pero gana como que el que cede, como el que acepta. Y viene casi que siempre de último los que tenemos ese corazón así, porque no me salgo de allí, y es tratar de decir la última palabra o las últimas palabras de una conversación. Pero las últimas palabras o la última palabra acerca de toda inmoralidad la tiene el Señor. Yo he querido hoy compartir con ustedes una cita por donde quedamos en esta serie, el conocimiento de Dios, y estamos viendo el atributo, el Dios Santo, y habíamos venido trabajando de la santidad de Dios, o estudiando, o leyendo, o compartiendo sobre la santidad de Dios, pero reconocer la santidad de Dios nos confronta a nosotros y nos hace ver como realmente somos, y es quizás algunos dirán un poco, solo un poco, otros serán un poco más conscientes y dirán total depravación e injusticia moral. Nuestros pensamientos, si nos comparamos con la santidad de Dios, difícilmente vamos a encontrar puntos en común. Más bien nos vemos muy, muy diferente. Y dentro de lo que habíamos compartido, como se parafraseó acerca de aquel lugar en el templo en el que el sacerdote solo entraba una vez al año
y este tenía que vivir bajo unas consideraciones escritas también en la palabra que nos llevaban a preocuparnos un poco si fuéramos nosotros los que tuviéramos que entrar a ese lugar santo y luego a ese lugar santísimo. Y lo parafraseamos, pero esto está en Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante. Vamos a leer la escritura y nos vamos a dar cuenta de algo que ocurrió, que venía repitiéndose por muchos años, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el Señor envía a Jesús y dice frontalmente al hombre, y lo había dicho a través de los profetas: ya sus ofrendas me tienen hastiado. Y en otro momento usa el término de asco, de repudio. Habla y compara a su pueblo, lo compara con una ramera que se va con otros hombres. Desde hace mucho tiempo él viene haciendo ese tipo de confrontaciones, que son palabras que son tremendamente ofensivas para nosotros realmente. Pero para ello envió a su Hijo Jesucristo. ¿A buscar a quién? A lo que se había perdido. ¿Quiénes eran esos? Nosotros. Hay una oportunidad en el Señor de vivir distinto, de honrar y glorificar su nombre, y sola y exclusivamente a través del sacrificio de Jesús. Y voy a hablar de esto un poco. Mateo capítulo 27, verso 45. Para que tengas un contexto un poco más amplio, parafraseo lo que anteriormente ocurre. Ya Jesús había sido apresado, ya había sido llevado ya ante Poncio, ya estaba allí. Bueno, imagínense, ya está latigado, herido, crucificado, y estos son los últimos momentos en los que Jesús tiene vida sobre esta tierra humana. Dice el verso 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? Ahí ocurrieron 3 horas. De la sexta a la novena, dice la escritura que hubo tinieblas. Verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Creo que en algún momento lo habíamos leído mal, porque lo leíamos sin los signos de puntuación correctos. La última parte de lo que he dicho es una pregunta, pero nosotros lo hemos leído y compartido como si fuera una afirmación. Y es necesario tener en cuenta esto, porque es una pregunta. Dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío. La primera parte, Elí, Elí. Y la segunda parte dice: ¿por qué me has desamparado? Y no era una afirmación, era una pregunta en la angustia de Cristo Jesús, en el momento de mayor oscuridad del universo. No solamente en aquel momento, sino que por un instante la ira de Dios había sido derramada completa y absoluta sobre la vida de su propio Hijo. Y hay un error grande que también tenemos que determinarnos, corregir, y es que Jesús no fue colocado en la cruz por el hombre. Y eso lo aprendimos de una manera errónea también. No es que mis pecados llevaron a Jesús a la cruz. Los romanos crucificaron a Cristo. Como si hubiera una ganancia por parte del hombre. Recuerda lo que le decía ahorita: siempre queremos ganar, siempre queremos tener la razón, siempre queremos decir las últimas palabras, pero resulta que la Escritura no dice que nosotros fuimos los que pusimos a Jesús en la cruz, o que los romanos lo crucificaron allí porque tenían razón en hacerlo. Por el contrario, la Escritura habla, declara, dice que era justo, y que fue revisado por Herodes, y que fue revisado por Pilatos, en manifestación y en una sombra de lo que se hacía antes. El sacerdote, antes de presentar la ofrenda que iban a entregar al Señor, era revisada antes para mirar si la oveja estaba coja, perniquebrada, ciega, enferma o algo parecido. Y pasa por 2 manos, como regularmente pasaba antes de llevar ese animalito para sacrificar
en el altar. ¿Y sabe algo, mis queridos hermanos? Se revisó a Jesús incluso por impíos y no había nada de qué acusarle. En ese momento, dice la Escritura, en el verso 47, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. El vinagre era usado como antibiótico, como algo, de hecho, como era una fermentación, el vinagre es una fermentación, era como quien dice, vamos a darle un trago para que él pueda soportar el dolor tan terrible que está viviendo, porque hay tinieblas y esto que está ocurriendo está fuera de todo orden natural, algo terrible está pasando acá, y quisieron ya como darle algo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la palabra, pero otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y la palabra dice que cuando a él le colocan el vinagre en la boca, él lo rechaza. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que beber el sorbo, no del vinagre para alivianar su dolor, sino que tenía que beber el trago completo de la copa de la ira de Dios derramada sobre él. La Biblia dice que él entregó su vida, que él la puso en propiciación y que la dio para salvación de los que en él creyeren. Esa es la razón. Ahora, se satisface la ira de Dios y ocurre algo maravilloso que tenemos que entender. Dice el verso 50, para leerlo una vez más, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Murió. Y el verso 51 trae la mejor noticia que podemos escuchar ahora y que ha podido escuchar toda la historia. Todas las generaciones pasadas y las que escucharán las generaciones futuras hasta el regreso nuevamente del Hijo de Dios sobre esta tierra. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la gran resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Tremenda escena, o sea, se lo digo que yo trato de imaginar esto y tuvo que haber sido una cosa tremenda. Mira, no dice que ha resucitado Jesús, pero su muerte hizo aún resucitar a santos que habían muerto antes de su propia resurrección. O sea, hubo tanto poder derramado sobre la tierra y en aquel punto de la tierra que tembló, dice, se partían las piedras, se abrieron los sepulcros, se levantaron santos muertos y empezaron a tener vida porque Cristo, al entregar su propia vida en una cruz, paga y satisface la justa ira de Dios por los pecadores. Esto es tremendo. Mira, es una noticia terrible. Yo quiero que usted lea nuevamente 51 conmigo, por favor. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Y si es posible, la producción me ayuda con una imagen. Muy bien. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. ¿Qué significa esto? Era una especie de cortina que no permitía. Algunos sacerdotes podrían llegar al lugar santo, pero no todos podrían entrar al lugar santísimo. Hay un lugar santo donde estaban algunos sacerdotes. Por decirlo de alguna forma,
eran catalogados con una relativa santidad. Pero al lugar santísimo no entraban ni todos, ni todo el tiempo. Al lugar santísimo se entraba una vez al año para ofrecer, valga redundancia, ofrenda al Señor para que perdonara los pecados desde enero a febrero, bueno, hasta diciembre en el calendario nuestro. Pero en el calendario hebreo, pues, no coinciden los meses de enero con los nombres de los que ellos manejan. En este momento estamos a punto de empezar el primer mes del calendario hebreo. Y resulta que era una sola vez al año donde el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote más alto que había sobre la tierra, podría pasar del lugar santo al lugar santísimo para entregar una ofrenda, para pedir perdón al Señor por el resto de los días del año. No eran todos los días, era solamente una vez. Pero cuando Jesús muere, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe. Y encontrar rota esa cortina era la demostración que el sacrificio que Jesús había hecho en una horrible montaña sobre una horrible y pavorosa cruz había sido acepto, no solamente para que entrara el sacerdote, sino para que los que nos arrepentimos pudiéramos entrar a la presencia misma del trono a través de la oración y a través de estar rendidos y sumidos en el Señor y alcanzar esa gracia inmerecida. ¿Cuál es esa gracia inmerecida? El perdón de nuestros pecados, aunque no tengamos la santidad de Dios. Mira lo que dice luego acá. Ellos temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y verso 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, esto ocurrió delante de muchos testigos. Muchos testigos. Pero a mí me da alegría porque dice que en el retorno de Cristo, en el nuevo retorno de Cristo Jesús, dice que todo ojo lo verá. O sea, eso no estaba escondido solamente a los que estaban en aquella tierra, en Jerusalén, por allá en ese espacio. El día que nuestro Señor Jesús vuelva a esta tierra, ¿a qué viene Jesús a esta tierra? Viene algo muy espectacular, maravilloso, que solamente unos cuantos podremos tener la bendición de poder disfrutar. Él viene por su iglesia, hermanos. Él viene por su iglesia. Él no viene por cualquiera, no viene por todos. Y esto tampoco es popular. Este tipo de cosas hacen que nuestras congregaciones no se llenen tanto. Este tipo de cosas hace que nuestras congregaciones no se llenen tanto porque al estar escuchando todo el tiempo, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar marido, Dios te va a dar hijos, Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar, pero ¿qué exigencia o qué tenemos nosotros que hacer? Poco se habla de la confrontación del pecado, poco se habla de la confrontación del hombre mismo, de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en estos días leí de alguien, se llama Martin Lloyd-Jones. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer algún libro de este hombre. Magnífico escritor, Martin Lloyd-Jones, uno de mis preferidos, dice: si no deseas ser santo, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Es un golpe en la cara, hermanos. No es una cita bíblica, pero es parafraseando la misma escritura en un pensamiento que de pronto a usted se le puede hacer un poco más occidental y un poco más entendible. Quiero oírlo nuevamente. Dice Martin Lloyd-Jones, dice: si no deseas ser santo, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. ¿Cómo le cae esta frasecita de este hombre?
plop, condoritesca. ¿Cuántos de los que están aquí desean ser santos? ¿De verdad? Ojalá que sí. Quiero compartir eso con usted. La pregunta es, ¿sí lo somos? No, pastor, somos llamados santos por el Señor. Claro que somos llamados santos por el Señor. Su iglesia es llamada santa. No, pero es que somos pecadores, es imposible. Me preguntaba Dina en la predicación anterior, públicamente, pastor, o sea que nosotros podemos o no podemos alcanzar santidad. Había una preocupación en el corazón de ella. Yo le decía, yo sí, pero es una santidad relativa que es dada exclusivamente a los ángeles y a los hombres. No es la misma santidad que tiene Dios. Nunca podrá serlo. Nunca jamás, ni aun muertos ni resucitados. Porque ¿sabes algo? En el cielo, Él seguirá siendo santísimo. Y nosotros seremos santos. Los santos seremos llamados. O sea, nuestra condición de santidad al alcanzar la entrada al cielo no va a variar. Y la de Dios mucho menos. Entonces recobran un poco más de sentido estas palabras de Martin Lloyd-Jones cuando dice, si no deseas ser santos, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Porque aquel que quiere realmente ser cristiano tiene que anhelar ser santo. Buscar esa santidad que sin ella nadie, ¿qué? La Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pastor, pero entonces, ¿cómo hacemos si usted dice que no? No, es que tendríamos una santidad relativa, parecida, asombrosamente asombrosa. Vuelvo y repito, asombrosa, que quiere decir sin sombra. Cuando decimos asombroso es algo, o sea, la santidad de Dios es asombrosa, o sea, no tiene sombra. Pero nuestra santidad hoy aquí en la tierra trae muchas sombras. Este sufijo a quita a la palabra sombra. Cuando colocas asombroso es que no tiene sombra. Es una cosa que es demasiado iluminada. ¿Me doy a entender? O sea, la santidad de Dios es asombrosa. La nuestra tiene sombras. Pero dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tipo de santidad? La que Él describe a través del Evangelio. ¿Cómo se adquiere esa santidad? ¿Vamos a la droguería y compramos pastillitas de santidad? Deme 4 porque yo me siento como barro hoy. A mí me debe dar como 10. He tenido malos pensamientos, he dicho cosas groseras, me he portado mal, he peleado con mis padres, insulté al pastor, dije que no volvería más a la iglesia, no me interesa esto, no quisiera, etcétera, etcétera. Y empezamos a mirar y tratamos de como darnos la dosis de santidad que necesitamos. Solo necesitas una sola cosa: arrepentimiento. Y al arrepentimiento solo pueden llegar los que tienen verdadera fe en Cristo Jesús. Es imposible que el hombre se arrepienta si no cree en Cristo Jesús. No tiene delante de quién arrepentirse. Todo lo demás será remordimientos de conciencia. Aunque la conciencia ha sido dado aún al impío para que ésta lo cuestione y lo lleve a que viva una vida que agrade a Dios y quizá llegue al arrepentimiento. Los que son psicólogos hablan mucho de la parte de la conciencia. La conciencia la tienen los europeos, lo tienen los latinos, lo tienen los hebreos, la tiene todo el mundo, los orientales, los occidentales, todos, los del este, los del sur, todos tienen conciencia. Pero no todos tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? O sea, hace todo desde el principio. Él creó los cielos y la tierra, Él es Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios convence al mundo de pecado, de juicio y justicia. Sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento.
De hecho, el Señor dice, nadie puede ir al Padre si el Padre no lo atrajere a mí. Solo a través de ese llamamiento, de esa confrontación, de ese tiempo de agonía que muchos de nosotros debemos vivir al sentirnos pecadores, como se sintió el profeta Isaías cuando dijo, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a la santidad de Dios, a lo máximo, al esplendor, al asombroso Dios santo. Hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Y yo le hacía el énfasis, o sea, sería que Isaías andaba con groserías por la calle, andaba diciendo barbaridades por donde iba. No. Es que él hablaba de un Dios que no conocía, mas ahora sus ojos lo vieron, como dijo Job. Y solamente a través del crisol, no sé cómo explicar crisol para el que no entiende, de un vidrio, de un lente que se llama Cristo Jesús, es que podemos alcanzar a vislumbrar la santidad de Dios. Solamente. Este tipo de gafas no sirven para eso. Tengo que ponerme los lentes y ver con los ojos de Dios para poder comprender de esta confrontación. Si no deseas ser santos, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. Martin Lloyd Jones. Mis queridos hermanos, la presencia temporal del pecado en el mundo sirve para acentuar esta verdad. Mire, el hecho que el hombre cometa pecado también nos lleva a nosotros a comprender la santidad de Dios. Y algunos quieren comprender la santidad de Dios desde su punto de vista. Esto es imposible. No, es que Dios es santo, pero Dios es santo como un niño recién nacido que acaba de nacer. El niño recién nacido que acaba de nacer viene impuro también. El mismo salmista decía, en pecado me concibieron mis padres. ¿Quién nació sin pecado? Todos nacimos con pecado. Pero es que no ha hecho nada, pastor. El niño acaba de nacer. Déjelo que crezca para que vea usted hacia dónde se dirigen sus pasos sin la instrucción de Cristo Jesús. ¿Cuántos años tiene mi Benjamín? 2 años y medio. ¿Qué te cuesta más, Dina? ¿Enseñarle lo bueno o que él aprenda lo malo? Hermanos, nacemos con tendencia al mal. Desde niños. Desde niños nacemos con tendencia al mal. Ahora, Dios es santo con una santidad absoluta que no conoce grados. Dios es santo, vamos a decirlo de esta forma, santo es la forma en que Dios es. Para ser santo, Él no se conforma a unas normas, Él mismo es la norma. Él es absolutamente santo con una plenitud incomprensible e infinita de pureza que es incapaz de ser distinta a como es. O sea, Dios no puede ser más santo mañana por la acción de nada. Santo es la forma en que es Dios. Pero pregunto, ¿es la forma en que somos nosotros? No. Tendemos a la maldad, tendemos al mal. De hecho, el apóstol Pablo dice, me siento mal, lo voy a parafrasear, me siento mal por una razón. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso sí me es facilito hacerlo. ¿Quién decía esto? El apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios. Si calculamos las letras, creo que este hombre ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Y este hombre dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, más hago lo que no quiero.
Y él mismo se da una razón. Al ser inspirado por el Espíritu Santo, él mismo dice la razón por la cual es dos. Santificados a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Santificado. Pastor, no me puedes llamar todo el tiempo pecador porque tú no sabes si me he santificado. Razón tienes. Ahora, mi labor no es, yo no soy contratado para ofender, no. El Señor me llamó a proclamar su verdad escrita. ¿Podemos llegar a ser santificados? ¿Sí o no? Pero le pregunto ahora, ¿estás santificado? No podemos llegar a ser santos como Dios. Esa asombrosa santidad no la podemos alcanzar. Santidad relativa, como lo explica W. Tozer, una santidad relativa que ha sido dada únicamente a los ángeles y a los hombres, una santidad relativa. Aquellos que han sido santificados, alcanzamos una santidad relativa, pero disfrutamos de esa santificación que Dios nos ha dado. ¿Estás tú disfrutando de esa santificación que el Señor ha permitido a través del sacrificio de Cristo Jesús? ¿O te cuesta también llegar a ser siquiera santificado? ¿Cómo cuesta, verdad? Yo, pues creo que me cuesta. Admito que me cuesta. Ya la santidad de Dios para mí es inalcanzable. Algunos creen que pueden llegar a ser tan santos como Dios. De hecho, algunos se autoproclaman santos. Y otros hombres proclaman a otros hombres santos y los canonizan. Ay, pero eso es por allá en la iglesia de Roma. La misma iglesia evangélica canoniza entre sus hermanos a otros que ellos tratan como si fueran altísimos y santísimos. Y es cuando vemos la sobreestimación de la propia congregación a su pastor. Y cuesta romper esto, hermanos. No, el pastor dijo, y si el pastor dijo, póngale la firma así, hermano, rompa con eso. Quienes hablan también tienen problemas mentales, de pensamiento, de deseos de carne. ¿Quién te santifica? ¿El pastor de tu congregación? No. Entonces el pastor, o por allá en algún lado, vamos a decir, no sé si sea o no sea pastor, uno que se hace llamar ministro del Señor, viene y pone un tanque en lo que ellos llaman altar, que no es altar sino tarima. Y entonces empiezan a echarle agua a la gente, entonces están santificando al pueblo. O vienen, compran una botella de aceite de oliva. Yo he visto hombres echarle a otros litros de aceite de oliva para santificar a los que han llamado al ministerio. Imagínense usted. He visto cómo han puesto incluso a tomar aceite para santificar a aquellos llamados. He tenido que salir corriendo despavorido de ese tipo de congregación. Abra la boca, y yo no sabía para qué era. A mí también me echaron un chorro de aceite en mi boca. A usted también. ¿Te está riendo por algo? Y hubo otro que para sanarme me escupió la cabeza. ¿Cómo lo ves? Se me está cayendo el pelo, pastor. Vamos a orar por ti. Y me escupió la cabeza. Y esas cosas tenemos que aguantarlas en ciertas congregaciones. Unos es con el agua, otros con el aceite, otros con la saliva, porque Jesús escupió, hizo lodo y le dio vista a un ciego. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué no imitamos más bien la santidad? Porque las congregaciones regularmente tratan de imitar lo místico y ritualista para tratar de esconder o de esconderse detrás de los ritos y el misticismo su vida pecaminosa. Lo que hablaba ya con mi hermana querida. Hermanos que van a campañas de no sé qué, que hacen no sé cuándo, que hacen la fiesta. O sea, se vuelven hasta casi más judíos que los propios judíos. Hay fiestas que los judíos han parado y estos todavía están celebrando ese tipo de fiestas. ¿Por qué vino el Señor a ellos? Porque se hartó de sus rituales. Y hoy queremos adoptar unas costumbres judaicas para esconder nuestra vida de pecado y vernos espirituales.
¿Sabe por qué el Señor Jesús llegó a esta tierra? Primero, ¿sabe dónde llegó? A los judíos. ¿Y sabe qué dicen los profetas? Que el Señor se hartó de sus sacrificios, de sus fiestas, de sus ritos. Y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él le dijo, ¿sabe una cosa? Paren con este ritualismo que los vuelve religiosos, pero los mantiene impíos. Y empezaron a tergiversar la palabra, a poner por encima de la línea, los que están estudiando conmigo, por encima de la línea, al volverse por encima de la línea, ponerle más de lo que la Escritura dice, metiendo costumbres, tradiciones. ¿Eso nos vuelve qué? Legalistas. Y también, si nos bajamos de la línea y empezamos a quitarle, nos vuelve libertinos. Mantengámonos en la línea de la palabra. Mantengámonos. Mire, yo no soy judío por el nombre, ni por el nombre. Posiblemente tenga algunos ancestros y pudiera llegar a ser yo judío o sefradita, o no sé qué. Pero le digo algo, la salvación no vendrá a mi vida por ser de una tierra u otra. La salvación vendrá a mi vida única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. Muchos judíos se perderán. Por una sola razón, no creen en Cristo Jesús. Santo es la forma en que Dios es. Ahora, esta santidad de Dios se la puede impartir a sus hijos y así lo hace, la comparte con ellos por atribución, por impartición y porque ha puesto a disposición de ellos por medio de la sangre del Cordero esta santificación o esta santidad. Se le puede exigir. Él le habló primero a Israel y después a la iglesia diciendo, le dijo algo tremendo, le dijo, seréis santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo. Pero mire bien, no le dijo, sed tan santo como yo lo soy. Porque eso habría sido una exigencia que nosotros no podríamos cumplir. Estaríamos exigidos a vivir una santidad absoluta, algo que solamente le corresponde al Señor. Tú y yo, pues, de impío no tengo la menor duda. Muy fácil llegar a ser impío, o sea, no santo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra pío? Significa santo. Por eso algunos se hacen llamar o se pusieron nombres como el Padre Pío V. ¿Sí escuchó eso? El Padre Pío III, o sea, o el Santo Tercero. La palabra pío significa santo. Y ponerle im significa decir no. Por eso impío es no santo. No ser santo es muy fácil, ¿sí o no? ¿Cuánto nos cuesta santificarnos, verdad? Y ahora mucho menos alcanzar esa santidad de Dios. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Él no dijo, sean tan santos como yo lo soy. Es imposible alcanzar ese grado de santidad, porque la santidad de Dios no tiene grados. Es más, ninguna santidad tiene grado. O te santificas o vives tu vida impíamente. Ante el fuego increado de la santidad de Dios, los ángeles cubren su rostro. Sí, los cielos no son limpios, ni las estrellas puras ante su presencia. Ningún hombre sincero puede decir, yo soy santo, pero tampoco está dispuesto ningún hombre sincero a pasar por alto las solemnes palabras del Señor cuando inspiró a este autor que escribió en Hebreos capítulo 12, verso 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, dice la Escritura. 12:12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Y dice el verso 14, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Sin la cual, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Quiere que le confiese un pecado? Bueno, más o menos, o sea, ya dije que soy pecador públicamente y que lucho por ser santificado y por alcanzar la santidad que Dios exige. No es que el pastor se volvió ahora que confesó su impureza delante de Dios porque tiene tapados, escondidos morales. No se trata de eso. Delante de Dios, hermanos, ni las estrellas dicen, ni los ángeles tienen que cubrirse el rostro. Ninguno de nosotros puede alcanzar tal grado de santidad, porque la santidad de Dios no tiene grados. Pero mire lo que dice aquí la Escritura. Un día, con ganas de hacer algo indebido, regularmente la mente siempre se va a lo sexual, ¿verdad? Tenemos esa tendencia, ¿no? El pastor iba a salir con otra vieja, seguramente era esto. Los pecados sexuales no son los únicos que cometemos. El solo pensamiento, la sola forma en que miramos a alguien, sea por codicia, sea por resentimiento, por deseo sexual o por rencor, la sola mirada está cargada de maldad y de pecado muchas veces, sin movernos de la silla. Dígame si es así o no es así. Y yo a punto de cometer un error de abandonar el ministerio a causa de muchas intranquilidades, insomnio, impaciencia, dolor, cansancio. Y creo que no he sido el único ministro, igual servidor, siervo, sirviente, porque ya saben que algunos se hacen llamar ministro, pero para que lo vean alto, desconociendo que la palabra ministro significa sirviente. No he sido yo el único, hasta el profeta Elías se fue a esconder en una cueva y dijo que ya no quería más. El profeta Jonás cogió al lado contrario que Dios le mandó. Este servidor también se ha sentido así muchas veces. Y anhelando abandonar el ministerio, leo Hebreos capítulo 12 y cuando veo el verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, hablando de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo dije, ¿será que lo que quiero es permiso para poder pecar libremente y no para seguir esforzando mi vida y santificarme para Dios? Y cuando yo leo esta palabra, de pronto usted me va a querer contradecir con esto porque hay quienes dicen que a Dios no se le tiene miedo, que se le tiene temor reverencial. A Dios no se le tiene miedo, hermano. A Él se le tiene temor reverencial. A Dios no solo se le tiene temor reverencial, pánico. Él dice, no temas a los que pueden matar el cuerpo, teme más bien a aquel que puede no solamente matar tu cuerpo, sino también echar tu alma al infierno. Y yo leí, yo dije, ay, ese debe ser el diablo. No. El único que tiene el poder para matar el cuerpo y echar tu alma al infierno no es el diablo, es el Señor. Y cuando yo leo esta palabra digo, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fornicario o profano. ¿De qué está hablando cuando hablamos de fornicario? De una vida sexual tergiversada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos por ahí, ¿verdad? Pero léame dónde fue que Esaú se fue con la mujer casada, se fue con otra vieja o hizo otra cosa rara por ahí. Sexual.
¿Habla de que Esaú hizo algo en su actuación sexual errónea? Muéstreme que Esaú armó una orgía. Muéstreme que Esaú se fue con la mujer ajena. Muéstreme si Esaú cometió adulterio o fornicó de manera sexual. No. ¿Habla de la esposa de Esaú la escritura? Él se casó. ¿Sabe por qué él le llama así? Porque para Dios, darle la espalda a él es adulterar con el mundo. Porque su Hijo Jesucristo viene a buscar una novia pura, sin mancha, sin arruga, con la que se casará su iglesia. ¿Que tiene que ser qué? Santa, sin mancha, sin arruga. ¿Le vas encontrando sentido a esto? Porque leemos por encima y a veces no comprendemos. Esaú llamado fornicario, ¿por qué? Porque decidió dar la espalda a Dios y atender unas cosas de este mundo. Yo me pregunto si se hubiese mantenido firme, si se hubiese dedicado a lo que Dios le había llamado. Pero Dios sabía y conocía profundamente el corazón de Esaú y sabía que le iba a dar la espalda. Por eso se reservó a Jacob. Entonces podemos ver que Esaú dice, por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, esto es terrible, deseando heredar la bendición, fue que desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Qué cosa tan terrible. Hermano, esto da pánico. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me da pánico que yo haga algo que desagrade a Dios y que reciba de Dios este informe. Amén. Así te arrepientas. ¿Qué será de mí? Eso fue lo que hizo Judas. Pero Judas no se arrepintió y de Judas no se dijo esto. Tampoco de ti, tampoco de mí. Porque nos queremos identificar con los personajes bíblicos todo el tiempo. Es Esaú, no tú. ¿Cuál es la gran oportunidad que tenemos? Tenemos la gran oportunidad, ¿para qué? Para el arrepentimiento. No sea que después procuremos con lágrimas y no podamos alcanzarla. Entonces, ¿cuál es el llamado, hermano, que hace el Señor a su iglesia? A que viva santa, a que se santifique. De hecho dice, el que es santo, ¿qué tiene que hacer ese santo? Que se santifique más. Y el que no es santo, que se santifique. Que se santifique. Seguimos porque atrapados en este dilema, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Debemos cubrirnos como Moisés de fe, de humildad, mientras lanzamos una rápida mirada al Dios al que ningún hombre puede ver y seguir vivo. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo anterior? Que Moisés tiene una conversación con el Señor y el mismo Señor le dice, ¿sabes una cosa? Yo no quiero ir ni con ustedes. Y empieza Moisés a tener una conversación con una plenitud y una amistad profunda donde le dice, Señor, o sea, ¿cómo vas a hacer esto? Y mira que ellos son pueblo tuyo. Y después él sigue avanzando en su confianza, le dice cosas como si tu presencia no hay de ir conmigo, no me saques de aquí, no nos saques. Prefiero, si tú vas a estar aquí, pero no vas a ir con nosotros, mejor déjanos aquí. Y el Señor ve el corazón de Moisés, escucha sus palabras, ve la intención de su corazón y sabe que lo que le está diciendo, se lo está diciendo de verdad. Y entra en confianza con el Señor. Y luego le dice, quiero una muestrica de que lo que me has dicho es verdad. ¿Y qué le acababa de decir el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el Señor, Moisés le dice al Señor, dame una pruebita de que vas a venir conmigo. Y le pide
lo que no pudo soportar Isaías. Y le dice, parafraseando, le dice, muéstrame tu gracia, Señor. Muéstrame tu gloria, perdón. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, bueno, te vas a esconder detrás de una roca. Y cuando la presencia del Dios mismo llega a aquel lugar, la misma que estaba en el lugar santísimo una vez al año, oh Dios, ocurre con la piedra lo mismo que ocurrió con el velo cuando Jesús muere. El Señor tiene el poder para romper la tela, pero también tiene el poder para romper la roca. Algunos de nosotros nos cubrimos con telas o con hojas como lo hicieron nuestros ancestros, Adán y Eva, tratando de cubrir nuestra maldad, tratando de cubrir nuestra desnudez, pero Él no solamente ve a través de las hojas. Ellos fueron cubiertos con pieles de animales, un sacrificio, derramamiento de sangre para cubrir su desnudez. Y aquí encontramos a Moisés, que pide ver la gloria de Dios y no lo escondió detrás de una tela, porque esa tela no podría soportar. Le dijo, escóndete detrás de una roca para mostrarle y recordarle lo que había hecho también con él. Y cuando le dijo, golpea aquella roca y de la roca saldrá agua para que el pueblo no perezca. Yo soy el agua de vida, yo soy el agua de salvación. En mí hay salvación. Habrá calma de la sed al cansado, al agotado, al que está mal. Y a través de la roca no solamente salió agua, sino que en medio de esa roca se abrió una endija para que Moisés mirara por esa endija la gloria del Dios pasante, el cual le puso la mano para que pudiera ver solamente un poco de esa gracia y de esa gloria manifiesta de Dios delante de los ojos de Moisés. Así que debemos tomar refugio en Dios mismo para cubrirnos. Ya no hacen falta hojas para cubrir nuestra desnudez, como lo hizo Adán y Eva. Ya no hacen falta rocas para cubrirnos, porque Él es la roca que nos cubre. Él es la roca, el cimiento donde nos podemos parar. Él es la piedra angular, que todo el que se choca con esa piedra se desmenuza, dice la palabra. Y al morir Cristo Jesús en la cruz, ni roca ni velo, tenemos entrada ante el trono de su gracia y poder disfrutar de su gloria el día de su venida. Es un llamado a santidad que Dios nos hace, hermano. Sé que nuestras predicaciones no son de los más populares y la que nos lleva a emocionarnos con promesas superfluas. Hoy se ofrecen en muchos lugares promesas que serán perecederas en esta tierra, pero la Escritura muestra lo que no se corrompe. Nos enseña a guardar nuestros tesoros en el cielo y no en la tierra. Un carro no te salva. Y hay gente yendo a una iglesia porque anhela un carro, porque anhela un empleo, porque quiere un marido, porque quiere tener hijos, porque quiere tener dinero, porque quiere lograr posición, porque quiere muchas cosas. Y ese material hay bastante donde usted puede conseguir. Por doquier, por donde quiera que vayas, lo vas a encontrar. Pero la oferta de Dios va mucho más allá que cosillas y añadiduras en esta tierra. La oferta de Dios es esta que dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. No sed santo tan santo como yo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué podemos alcanzar nosotros santidad? Porque Él es infinitamente santo, asombrosamente santo, indiscutiblemente santo. Y nosotros podemos ser santificados a través del sacrificio de Jesús en la cruz, por medio de la fe en su sacrificio. Ya no nos separa una roca como Moisés de Dios.
Ya no nos separa un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. El que es santo puede tener acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. Pero es que tú quieres que sea allá. Ya yo quiero verlo cara a cara. No quedarás vivo. Ten paciencia, porque así como el día en que Jesús fue crucificado y sus santos resucitaron ese día, el día de su retorno, aunque estemos muertos, viviremos eternamente para la gloria de Dios Padre. Iglesia del Señor, sed santa como vuestro Padre Celestial es santa. No te dice, sed santo tanto como Dios es santo. Santifica tu vida, hermano, hermana, amigo que estás acá. El que no es santo, que se santifique. Y el que está santificado, que se santifique más. Colócate en pie, por favor. Frederick W. Bavere escribió en uno de sus libros lo siguiente. Así, como dicen cuando se reúnen creyentes humildes, tendremos un cielo donde ir para vivir en el cielo. Cuán temibles son tus años eternos, oh Señor eterno, adorando día y noche por espíritus postrados ante ti. Que cuánto te temo, Dios viviente, con el temor más profundo y tierno, y te adoro con temblorosa esperanza y lágrimas de arrepentimiento. Frederick W. Bavere escribió esta oración. Tremendo hombre, contemporáneo, bueno, de años. Hay una cantidad de hombres desde el 1600 y antes de eso, bueno, otros historiadores que han escrito cosas tan impresionantes que solamente a través del Espíritu Santo hombres pueden decir cosas como esta, que sirvan para edificación de la iglesia sin ser la palabra de Dios. O sea, tú no necesitas frases de hombres famosos, tú lo que necesitas es la palabra de Dios. Pero hay hombres que ha permitido Dios que a través de la historia puedan ser inspirados para alcanzar nosotros también entendimiento y parafrasear algunas verdades bíblicas. La mejor frase que puede ser pronunciada es y saldrá siempre de la boca de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Adoremos a ese Dios santo, poderoso. Adoremos a Él, Señor, Dios todopoderoso. Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra y santa? Viviendo conforme a la palabra. ¿Con qué alumbrará al joven su camino? Con la palabra de Dios. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre.